Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a llevar el curso de razonamiento verbal dirigido para ustedes quinto año de secundaria. Estamos en nuestro tema 1 del segundo bimestre y sería plan de redacción. Dentro de mi plan de redacción, ya voy a establecer un ordenamiento. Pero ordenamiento como analítico, por relación de procedencia, de carácter lógico discursivo y también en escala de subjetividad. Ahora, dentro del ordenamiento analítico voy a encontrar variantes. Dentro de mis variantes van a haber secuencias. Puede ser temática, taxonómica o espacial. Dentro de mi ordenamiento por relación de procedencia, también voy a encontrar variantes. También van a ser de forma secuencial. ¿Pero cómo? Temporal o cronológica, causal, metodológica o procesal. Y bueno, los demás que son de carácter lógico y discursivo, en escala de subjetividad, esas no presentan más raíces. Solamente el analítico presenta variantes y por relación de procedencia también presenta variantes. Bien. Dentro de mi plan de redacción, esto se denomina al esquema de carácter lógico deductivo, ya integrado por un conjunto ordenado de enunciados que sirven de base para la construcción de un texto completo. Llámese ensayo, monografía, relato, etc. Obviamente debe ser coherente su estructura, ¿no? Yo no puedo estar diciendo una conclusión al final, luego explicando. Por ejemplo, que me digan de la lectura y la redacción. Yo no puedo estar hablando primero de la redacción, luego la lectura, porque se supone que yo estoy mencionando primero la lectura y después la redacción, ¿verdad? Debe ir en orden como yo lo estoy mencionando según mi título. Ahora, tenemos un ejemplo, el primer ejemplo. Supongamos que pretendemos redactar un escrito sobre la historia del Perú, ¿ya? Pues bien, lo primero que debemos diseñar es un esquema previo, como un esqueleto, ¿ya? Basado en una estructura lógica deductiva con los siguientes elementos básicos probables. Este sería mi esquema, ¿no? Por ejemplo, el primero, la historia del Perú es muchas veces desconocida por los propios habitantes del país. 2. Descubrimiento de lo que hoy constituye nuestro país. 3. La conquista española del Perú. 4. La independencia del Perú. 5. Consecuencias de la independencia del Perú. Se dan cuenta que hay un orden establecido acá, ¿ya? Hay un orden. Entonces, primer inicio, porque se supone que estoy hablando de la historia del Perú, ¿no? La historia del Perú ya, al inicio, como introducción. Luego, ¿qué más tengo? El descubrimiento, ¿no? Descubrimiento de qué? Del Perú. Después viene la conquista. Y después la independencia. Y después, en el punto 5, me habla de las consecuencias de qué? De la independencia. Yo no puedo poner en el número 4 consecuencias de la independencia y luego hablar de la independencia del Perú. Sería algo ilógico, ¿no? Primero tengo que especificar el concepto de independencia del Perú para poder recién establecer las consecuencias. Y obviamente mi texto sea entendido. Ahora, dentro de mi estructura de un ejercicio, la estructura de un ejercicio de plan de redacción, ¿cómo yo lo voy a encontrar? ¿Cómo voy a encontrar yo el ejercicio? De esta manera. Va a constar de un título, ¿ya? A través del cual se propone un tema establecido. Y van a dar 4 a 5 oraciones o frases formuladas de manera desordenada, ¿ya? Las mismas que expresan distintas ideas en torno a la temática a desarrollar. Seguidamente se consignan 5 alternativas que señalan diferentes modos de ordenar los enunciados. Es decir, vamos a tener las oraciones o frases formuladas, por ejemplo, en romano, ¿no? 1 me va a establecer una frase o una oración. Ya 2, 4, más que todo, máximo 5 dice que se me pueden presentar. Luego de eso voy a tener las alternativas. Por ejemplo, ahí va a variarme, ¿no? La alternativa A dice que es la 4, 1, 3, 2, ¿no? En la alternativa B, 3, 2, 1 y 5, etc.
Entonces se me va a establecer de esta manera las alternativas, ¿no? Van a alternar ahí. Modos de ordenar los enunciados, dentro de los cuales se encuentra el orden correcto que el evaluado debe establecer. A veces estas alternativas nos van a ayudar y vamos a despejar. Quizás tuvimos alguna duda de cuál era primero, cuál era segundo, pero al menos las alternativas nos van a ayudar también. ¿Ya? Entonces, no va a establecer el orden correcto que el evaluado debe establecer en base al análisis de sus componentes, así como a determinados criterios lógicos deductivos. Siempre mencionan esto, deductivos. Nosotros tenemos que deducir y para deducir tenemos que tener un conocimiento amplio también, y también la lógica, ¿no? Utilizar la lógica. Ejemplo 2. ¿Cuál es el título acá? El alma en el pensamiento platónico. Estos van a ser mis enunciados, los que le mencioné. En romano siempre van a estar. 1. Particularmente, esto generó un deslumbramiento filosófico en el platonismo medieval. 2. Así, toda filosofía de raigambre platónica está siempre centrada en el alma. 3. El concepto de alma tiene primacía en el pensamiento platónico. 4. Para este, el conocimiento de su alma implicaba el encuentro con la felicidad y el acceso a la verdad. Y 5. Inversamente, toda filosofía centrada en el alma es siempre una filosofía de raigambre platónica. Entonces, las alternativas van a estar dadas así, A, B, C, D, E. Dentro de estas van a estar desordenadas y yo tengo que establecer cuál es el orden correcto, ¿no? Alternativas múltiples. Esa va a ser toda mi estructura de un ejercicio de plan de redacción. Ahora, el esquema general de redacción es un ordenamiento integral y convencional compuesto por 3 niveles básicos, que tiene que introducción, desarrollo y conclusión. Resulta eficaz como una pauta de orientación básica para resolver los ejercicios. Además, es el esquema que emplean las ciencias para plasmar y difundir el conocimiento. ¿Qué voy a encontrar ahí? Dijimos introducción, desarrollo y conclusión. Aquí está. Introducción. Una presentación, ya decir expresión llamativa que contenga palabra del título, un interrogante, etc. Antecedentes, etimología, definición, concepto, importancia, causas, orígenes, idea más general. Esto puede ser mi introducción, lo que yo pueda encontrar. Dentro de mi desarrollo debe estar especificado el análisis o descripción, características, clasificación, explicación del tema en sus diversas formas. No, por ejemplo, clases de plantas, clases de frutas. Entonces, si me menciona esto, entonces va a estar dentro de mi desarrollo. Obviamente no va a estar al inicio, sino va a estar entre un segundo orden o tercer orden. 3. Conclusión. Dan ejemplos, síntesis, recomendaciones, aplicación, proyección. ¿Ya? Entonces, esta es la tarea. ¿Ya? Los ejercicios van a estar dados así. Y esta va a ser la tarea. ¿Ya? Nada más eso. Armado contra Ecuador. 1. Ecuador pretende presentarse ante las naciones del mundo como víctima. 2. Mas el engaño no demora en descubrirse. 3. Para lograrlo, no tiene el menor empacho en decir que su puesto militar en Paquilla es atacado por las fuerzas peruanas. 4. Empezando 1981, Ecuador vuelve a incursionar en territorio peruano. 5. Esta vez es un abrupto paraje de la cordillera del Congo. Me dice que la alternativa correcta es la C, que vendría a ser el número 4. A ver, vamos acá a anotar. Acá, a ver, el número 4 dice. Entonces inicia así, ¿no? Empezando 1981, Ecuador vuelve a incursionar en territorio peruano. Luego sigue 5, esta vez en un abrupto paraje de la cordillera del Cóndor. Después sigue el 1.
Ecuador pretende presentarse ante las naciones del mundo como víctima. De ahí sigue el 3. Para lograrlo, no tiene el menor empacho en decir que su puesto militar en Paquilla es atacado por las fuerzas peruanas, ¿no? Después de que se trata como víctima, ¿no? Para que le crean, ¿no? Para lograrlo, hizo esto. Entonces sí. Después 2. Más el engaño no demora en descubrirse. Prácticamente acá se trata de que Ecuador se hizo víctima, ¿no? Por eso que dice, empezando. Y aquí nomás esta palabrita me está indicando el inicio. Empezando 1981. Luego, continúa. Esta vez en un abrupto paraje de la cordillera del Conde. Y ya pues continúa el tema de la víctima, ¿no? Entonces, ese sería mi orden. Ahora, en el segundo ejercicio, ¿cuál creen que sería el orden? Mi tema, o mi título, perdón, es el desarrollo de la personalidad. Esto es fácil acá. A ver, ¿cuál sería el orden? La E. La E. A ver, vamos a ver acá. Voy a marcarlo nada más. La E. Entonces dice que primero es la 3. A ver, descripción de la personalidad. Descripción de la personalidad. Después, 4. Clasificación de la personalidad. Después sigue 1. Estructura de la personalidad en la adolescencia. Rasgos específicos de la personalidad durante la adolescencia. Muy bien, sí. Entonces, ese sería el orden. Desarrollo de la personalidad. Primero la describe, luego la clasifica, hace su estructura, como su esqueleto, ¿ya? Después, ¿qué más pasa? Y especifica ahí rasgos, ¿no? Rasgos específicos de la personalidad durante la adolescencia. Bien, está bien, vamos a marcarla entonces. Acá, E. En la 3, el título es Algunos rasgos del lenguaje humano. Tengo 4 frases ahí. Los ordenadores, instrumentos y la elaboración de textos escritos. 2. Ventajas y limitaciones del lenguaje escrito. 3. Forma del lenguaje humano. Lengua oral y lengua escrita. 4. Prioridad funcional del lenguaje oral. ¿Cuál creen que sea? La D. La D. A ver, vamos a ver. Dice que es la D. Vamos a marcar acá al costadito para ver si es. A ver, D me dices que 3 es la primera. Formas del lenguaje humano, lengua oral y lengua escrita. Lengua oral debe seguir entonces, que sería la 4. Prioridad funcional del lenguaje oral. Bien. Después dice la 2. Ventajas y limitaciones del lenguaje escrito. Ya. Y después me especifica los ordenadores de instrumentos y la elaboración de los textos escritos. Ahí, ¿está correcto? A ver, no tengo otra alternativa igual, ¿no? 3, 4, no, porque es de 3 y 2 dicen. No, entonces sería solamente la D. A ver, voy a borrar aquí. D. En la 4, a ver, en la 4. Vamos a tomarle foto. En la 4 dice, las obras de Gabriel García Márquez. Voy a borrar aquí, ¿ya?